¿Qué tal, jóvenes? Buen día a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo escolar. La primera clase temática como tal de este 2021 para tercer grado. Y bien, vamos a revisar la siguiente temática que corresponde al siglo XIX mexicano, al siglo XIX histórico, no cronológico. Ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia. Bien, habíamos revisado en clases, en videos anteriores, el proceso de independencia, la independencia de México, la transformación de estas tierras de ser la Nueva España, una colonia dependiente de la metrópoli europea, a ser México, un país independiente. Revisamos ya todo ese proceso. Si les quedaron dudas, si tienen lagunas al respecto, pues los invito a que revisen los videos anteriores sobre las etapas de la independencia, sobre sus antecedentes, las causas, las consecuencias, para que recuperen esos saberes previos. Ahora, el siglo XIX mexicano, el siglo XIX histórico, inicia en 1810 con el proceso de independencia, con el inicio de la guerra de independencia, y concluye en 1910 con el estallido de la Revolución Mexicana, con el inicio de la Revolución. Estas fechas, pues obviamente se refieren, reitero, al siglo XIX histórico en México. Son diferentes a las del siglo cronológico, que el siglo cronológico corresponde de 1801 a 1900. Sin embargo, como acabo de decir, vamos a abordar el siglo XIX histórico, el cual, como lo pueden ver ustedes en el pizarrón, está esquematizado de manera general, a grandes rasgos, en sus 5 etapas, las cuales están marcadas con color azul y con un inciso correspondiente. La primera, entonces, la guerra de independencia, pues ya la revisamos, ya la abordamos, por lo cual pues la pasamos por ahora y vamos a centrarnos en las otras 4. Bien, la segunda etapa corresponde a las primeras décadas de vida independiente, también conocida como la etapa de la anarquía, la época de la anarquía. Anarquía en el sentido de desorden, en el sentido peyorativo del término. Bien, esta segunda etapa pues comprende 33 años, de 1821, es decir, de la consumación de la independencia, a 1854, al inicio de la Revolución de Ayutla, que termina por derrocar al último gobierno, a la dictadura de Antonio López de Santana, que es el personaje central de este periodo. Bien, esta etapa, la etapa de la anarquía, es una etapa complicada, difícil, azarosa, turbulenta. Es una etapa, reitero, difícil para el joven país, para la joven nación, México. Y las dificultades que enfrenta, pues las he englobado en 3 aspectos, en 3 rubros, los cuales tienen aquí en color verde. Primero, pues es una etapa de aguda inestabilidad política, de una intensa inestabilidad, la cual se ve reflejada en estos fenómenos. Golpes de Estado. Un golpe de Estado pues, es un cambio de gobierno de manera brusca, de manera violenta, no legal. Levantamientos armados por el poder, fundamentalmente. Gobiernos efímeros, es decir, gobiernos que duran muy poco tiempo, porque son derrocados, porque son cambiados, fundamentalmente a través de golpes de Estado, levantamientos armados, insurrecciones militares, etcétera, ¿no? Gobiernos que duran muy poco tiempo, presidentes que no logran concluir su mandato porque son derrocados por una rebelión, que instaura otro gobierno, el cual pues, es derrocado por otra rebelión, y así de manera sucesiva. Y se reflejó pues en diferentes momentos. Por ejemplo, en el caso de Iturbide, que fue emperador, pues no logró siquiera completar un año de gobierno imperial, pues fue derrocado debido a una insurrección. Tras el primer presidente, que fue Guadalupe Victoria, pues los demás no lograron durante mucho tiempo concluir su periodo constitucional.
debido a todo este clima de incertidumbre, de violencia, de inestabilidad, que también se reflejó en guerras civiles, guerras fratricidas, es decir, guerras entre mexicanos. Insisto, el caudillismo es un fenómeno muy marcado, es un fenómeno manifiesto en esta época, y tiene a su principal referente en Antonio López de Santana, este militar que fue 11 veces presidente de México, que 11 veces gobernó el país y que jugaba con estos bandos, jugaba con la situación, en ocasiones apoyaba a unos, en ocasiones se iba con otros, todo con tal de defender sus intereses y de llegar al poder o mantenerse en él. Reitero, Santana es el símbolo de esta inestabilidad, es el símbolo del caudillismo, es el símbolo, perdón, de los levantamientos armados, de golpes de estado, de gobiernos efímeros, porque sus gobiernos duraban poco tiempo relativamente. Fue participante en estas guerras civiles, y por último esta primera etapa pues se ve caracterizada por intervenciones extranjeras, por invasiones de otros países hacia nuestro país, y que en ocasiones conllevaron pérdidas territoriales. En esta época concretamente pues las intervenciones fueron la de España, el intento de reconquista español en 1829, una invasión frustrada, la Guerra de los Pasteles, la famosa Guerra de los Pasteles o primera intervención francesa en el 38, la Guerra de Texas 2 años antes en el 36, que implicó la separación de esta antigua provincia y su incorporación posterior a los Estados Unidos como parte de la Unión Americana, y la guerra con Estados Unidos del 46 al 48, y que implicó la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, que implicó para el país, para México, perder California, perder Arizona, Utah, Colorado, Nuevo México, todas estas regiones pues se perdieron a raíz de la invasión estadounidense. La última intervención extranjera del siglo XIX es la intervención francesa, pero esa corresponde a la etapa 3, a la etapa 3, que en un momento expondré. Bien, en el plano económico, esta segunda etapa, las primeras décadas de vida independiente, pues también son, también es una etapa difícil, también es una etapa complicada, ya que el comercio interno que se había desarrollado durante la época colonial se estanca. El desarrollo industrial pues es nulo o escaso. Durante esa época México sigue siendo predominantemente un país rural, un país dependiente de la agricultura, que es la principal actividad económica del periodo. Y también en esa época el joven país, el joven estado independiente, México, precisamente por todos esos problemas económicos, recurre al endeudamiento externo, a pedir prestado a otros países, lo cual genera dependencia hacia ellos. Bien, y en el plano social, por último, pues hay una gran desigualdad, se agudiza la desigualdad, que pues, desafortunadamente ha sido una constante, sigue siendo una constante de la sociedad, de la historia mexicana, en la cual pues unos cuantos concentran los recursos, la riqueza, el poder, tierras, etcétera, a costa de los demás, a costa de la mayoría del pueblo, de la sociedad, que vive en condiciones precarias, en condiciones difíciles. Y en el plano político, jurídico, más estrictamente, hablando de manera más estricta, esto se ve corroborado con la existencia de grupos privilegiados que gozaban de ciertas canonjías. Por ejemplo, grupos específicos de la sociedad, como la iglesia o el ejército, gozaban de privilegios como el fuero. Por ejemplo, el fuero, fuero militar, fuero eclesiástico, el cual era un privilegio que consistía no en inmunidad judicial, sino en el hecho de que si algún miembro de la iglesia, algún eclesiástico, o algún miembro del ejército, algún militar, se veía involucrado en un problema legal, podía recurrir a tribunales especiales, tribunales militares, tribunales eclesiásticos, es decir, a estos estamentos de la sociedad pues no se les juzgaba en los tribunales comunes, los tribunales para el común de la gente, sino que tenían los suyos propios, en los cuales muchas veces pues eran favorecidos ellos mismos.
lo que por supuesto era una situación de injusticia, de desigualdad, reitero, en este caso jurídica. Bien, todo esto es lo que corresponde a la segunda etapa, la etapa de la anarquía o las primeras décadas de vida independiente, una etapa, como ya les dije, pues difícil, complicada para nuestro país y que se ve seguida por la etapa número 3. La etapa 3 es la que yo denomino la construcción del proyecto liberal, una etapa de 13 años que inicia con la Revolución de Ayutla, este levantamiento liberal contra la última dictadura de Santa Anna, y que concluye en 1867 con la derrota de la intervención francesa, el fin del Segundo Imperio y la restauración de la República. Bien, ¿cuáles son las características o cuál es la característica central de esta tercera etapa? La lucha entre liberales y conservadores, la pugna, el enfrentamiento entre estos dos grupos políticos, estas dos facciones, estos dos, bueno, a veces en los libros se les menciona como partidos. Sin embargo, no eran partidos propiamente dichos, porque los partidos políticos, tal y como los conocemos ahora, pues no existían en esa época. Por eso es un tanto incorrecto llamarlos partidos. Pero bueno, a efectos prácticos no es del todo equivocado. O sea, para no confundirnos, pues vamos a llamarlos grupos políticos o facciones que están en pugna. De un lado los liberales y del otro los conservadores. Grupos que con otras denominaciones, monárquicos y republicanos, centralistas y federalistas, ahora conservadores y liberales, pues habían luchado en años previos, pero que en este periodo, en esta época, llevan a la cúspide, llevan a su culminación las luchas, mejor dicho, entre ellos, por imponer su proyecto político, por imponer su propuesta de país, su proyecto nacional, lo que ellos consideraban que bueno, cada uno por su parte, que era mejor para el país. Y bien, estas tres grandes luchas o tres grandes guerras entre liberales y conservadores fueron las que coloqué aquí. La Revolución de Ayutla, del 54 al 55, en la cual, pues reitero, esta insurrección, esta rebelión liberal, en la que participaron Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, Benito Juárez y otros personajes, Porfirio Díaz también, son liberales que se levantan contra el último gobierno, la dictadura conservadora de Santa Anna, lo logran derrotar, Santa Anna huye del país y sale del escenario político nacional definitivamente, y esto da lugar a un gobierno liberal, primero encabezado por Juan Álvarez y después por Comonfort, luego por Benito Juárez, y en ese contexto se da la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma o Guerra de 3 años, que va del 58 al 61, en la cual pues luchan de nueva cuenta liberales y conservadores, vuelven a triunfar los liberales, y en el marco de la intervención de tropas españolas, británicas y francesas en México, exigiendo el pago de la deuda que se tenía con esos países, es que los conservadores mexicanos derrotados pues se unen a los franceses, que deciden continuar con la intervención, y que deciden, bueno, invaden el país y deciden derrocar al gobierno de Juárez, de Benito Juárez, e imponer un gobierno diferente, un gobierno monárquico, el cual estuvo en vigor durante 3 años, del 64 al 67. Es decir, en el contexto de la intervención francesa es que nace el Segundo Imperio. Los franceses que invaden el país, esa es la última gran intervención extranjera del siglo XIX, los franceses invaden el país y a su vez imponen, crean el Segundo Imperio con Maximiliano de Habsburgo, este príncipe austriaco, este archiduque, como emperador a la cabeza, quien viene acompañado de su esposa Carlota, la princesa belga, la hija del rey Leopoldo de Bélgica. Y ellos dos, Maximiliano y Carlota, pues gobiernan el país durante estos 3 años.
Del 64 al 67, reitero, este gobierno, el Segundo Imperio, pues fue traído por la intervención francesa, fue impuesto por las tropas francesas. Sin embargo, al final, bueno, por diversos factores que ya analizaremos en su momento, los franceses se retiran, los conservadores que se quedan, los imperialistas son derrotados por los liberales, por los republicanos, los que apoyaban la república, los que apoyaban el gobierno de Benito Juárez, son los que al final triunfan. Maximiliano es capturado y fusilado en Querétaro en el 67 y con eso concluye el Segundo Imperio y se restaura la república, se restablece la república con Benito Juárez como presidente, que regresa a la Ciudad de México y insisto, restablece el gobierno republicano y la monarquía es definitivamente derrotada, el proyecto conservador es vencido y triunfa el proyecto liberal, el cual se vio reflejado, tuvo como gran legado la modernización y secularización del país, y fueron los liberales los que promovieron, los que impulsaron y al final promulgaron la Constitución de 1857, una constitución liberal, y las leyes de reforma durante la Guerra de Reforma. Esto lo hizo el presidente Juárez, el presidente Benito Juárez. Y bien, es así como concluye, repito, este enfrentamiento, esta lucha entre los liberales, los que buscaban una transformación del país, los que buscaban cambiar al país, los que buscaban modernizar al país, secularizarlo, los que buscaban conceder u obtener nuevos derechos, nuevas libertades para la sociedad, para los ciudadanos, de ahí su nombre, liberales, y los conservadores, conservadores porque eran quienes buscaban conservar, mantener, preservar en lo posible el orden de cosas heredado de la época colonial, buscaban mantener en lo posible esa estructura social, ese régimen que les favorecía. Y bueno, insisto, termina así la pugna entre los que buscaban un cambio y los que no querían ese cambio, los que querían preservar, mantener las cosas lo más que se pudiera, lo más posible. Bien, terminada esa tercera etapa, pues como dije, el Segundo Imperio es derrotado, se restablece la República y es un periodo breve de reconstrucción, un periodo de 9 años que va del 67, es decir, del final del Segundo Imperio, la restauración republicana, el triunfo de los liberales, de la República, al 76, con la instauración del porfiriato, con la llegada al poder de Porfirio Díaz. Estos 9 años de relativa paz, de relativa estabilidad, relativa tranquilidad, se caracterizan por los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Benito Juárez, pues, que es presidente hasta su muerte en el 72, lo sucede Lerdo de Tejada, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y después de que Lerdo de Tejada termina su primer periodo presidencial, que eran de 4 años en esa época, no de 6 como ahora, busca reelegirse en este último año, en el 76, pero no logra llegar a su segundo mandato porque tiene que enfrentar la rebelión de Porfirio Díaz, que al final lo vence, y es así como Porfirio Díaz llega al poder. Porfirio Díaz era un militar, un general muy prestigiado, muy reconocido, muy importante, y que desde joven se había incorporado a las luchas que mencioné del lado de los liberales. Porfirio Díaz en su juventud había luchado con los liberales, había luchado en la Revolución de Ayutla con los liberales contra la dictadura de Santana, había luchado en la Guerra de Reforma con los liberales contra los conservadores, había luchado en la intervención francesa y el Segundo Imperio contra los franceses y contra los imperialistas mexicanos, contra los conservadores otra vez. Sin embargo, pues durante la República restaurada, él quiso llegar al poder. Porfirio Díaz quiso ser presidente, pero no lo consiguió en las elecciones, no lo consiguió en las urnas, no lo consiguió con votos. En una primera tentativa, una primera intentona, pues él se levanta en armas en el 71 contra Benito Juárez, amparado en el Plan de la Noria. Sin embargo, este primer plan fracasa y
lo intentó por segunda vez a través de las armas 5 años más tarde, en el 76, bajo el plan de Tuxtepec. Tuxtepec está en Oaxaca, y en este segundo intento triunfa. Porfirio Díaz consigue el éxito, vence a las tropas de Lerdo de Tejada y llega a la presidencia. Esto debe quedar muy claro. Porfirio Díaz llegó al poder, sí, pero llegó a la mala. Llegó por las armas, no llegó democráticamente, no llegó con votos, sino por las armas. Llegó a la fuerza. Y sería esa la tónica de su gobierno. Y con la llegada de Porfirio Díaz al poder se inaugura la quinta y última etapa del siglo XIX mexicano, que se denomina Porfiriato, precisamente por él, gracias a él. Durante el Porfiriato, este periodo de 35 años, ¿cuáles son las características del país? Pues aquí las tenemos de manera resumida, sintetizada, ya sé, muy esquemática, pero bueno, pues es por falta de espacio, ¿no? Bien, la figura central del Porfiriato, pues obviamente es Porfirio Díaz, quien ejerce el poder, quien es presidente durante 31 de esos 35 años. Los otros 4, el presidente fue su compadre, Manuel González. Pero una vez que terminó González su periodo presidencial, regresó Díaz y ahí se siguió hasta que la revolución lo sacó, hasta que la revolución mexicana lo hizo renunciar a la presidencia y salir del país, irse al exilio a Francia, donde moriría tiempo después. Bien, ¿cuáles son las características del México porfiriano? ¿Cuáles son las características de nuestro país en esa época? Son estas 3. Bien, primero, en materia política, pues el México de Porfirio Díaz es una dictadura, porque el poder el poder político, la autoridad, pues la concentra una sola persona, la concentra él. Es un periodo en el que no hay democracia como tal, no existe en el país, porque Porfirio Díaz, desde la presidencia, y sus colaboradores en los estados, los gobernadores, en el Congreso de la Unión, los legisladores, a nivel local, los presidentes municipales, pues se reeligen constantemente. Entonces no hay alternancia y permanecen los mismos en el poder, con lo cual pues las elecciones pues eran un mero trámite, eran una farsa, muchas veces no se respetó el voto de la ciudadanía, y Porfirio Díaz se impuso como presidente durante todo ese tiempo, y por lo mismo era un gobierno autoritario, era un gobierno en el que pues la conducción del país la ejerció Porfirio Díaz de una manera pues arbitraria, autoritaria. Económicamente hablando, pues el porfiriato representó un gran desarrollo, representó progresos innegables en el país, sí, pero tenía sus puntos débiles, tenía sus características endebles. ¿Por qué? Porque ese desarrollo, esa modernización del país se logró fundamentalmente a través de la inversión de capital extranjero, inversiones extranjeras, por lo cual el país se hizo más dependiente aún del exterior. Y bueno, con Porfirio Díaz, pues sí, muchas innovaciones, muchos adelantos, avances tecnológicos de la época, como por ejemplo el teléfono, el automóvil, el cine, el desarrollo de los ferrocarriles. Con Porfirio Díaz todas esas cosas, el telégrafo, con Díaz todas esas cosas llegaron o se desarrollaron de manera notable en nuestro país. Sí, pero eran beneficios que no eran para toda la población, no eran para toda la sociedad. Solamente unos cuantos, una minoría, una pequeña parte de la población gozó de esos beneficios. La gran mayoría pues siguió oprimida, en condiciones de miseria, explotada. Reitero, todos estos avances, todo este desarrollo, todas estas inversiones no se vieron reflejadas para bien de todos los mexicanos, sino solo para una parte. Insisto, los campesinos eran explotados como peones en las haciendas, los obreros en las fábricas, en la industria, y eso nos lleva al plano social.
Socialmente hablando, pues el porfiriato representó la agudización de la desigualdad en nuestro país, la generación de mayor descontento, más aún del que ya había, y surge una nueva clase social, surge el proletariado, se desarrolla el proletariado. El proletariado, para no extenderme mucho y para que quede claro, a grandes rasgos, el proletariado se refiere a los obreros, lo constituyen los obreros, los trabajadores fabriles, los que trabajan en las fábricas. Es decir, a la clase trabajadora, además de los campesinos que ya existían, además de los artesanos que ya existían, los ganaderos que ya existían, se incorporan los proletarios, es decir, los obreros, los trabajadores de la industria, de las fábricas, que son las que llegan al país durante el porfiriato. Se desarrollarían después en el siglo XX, ya en las décadas centrales del siglo XX, pero la industria mexicana como tal pues tiene sus raíces en el porfiriato. Y con ella pues la clase obrera mexicana. Y bueno, a grandes rasgos pues estas son las características del siglo XIX mexicano, de sus 5 etapas. El porfiriato, pues como ya lo dije hace un momento, concluye con el estallido de la Revolución Mexicana, esta gran rebelión del pueblo mexicano que termina con el gobierno de Porfirio Díaz, que lo obliga a renunciar e irse del país. Bien, insisto, aquí tenemos de manera muy general, esquemática, las características del siglo antepasado en nuestro país, el siglo XIX. Y bueno, espero que les haya quedado claro. Agradezco su atención como siempre y les encargo que revisen las instrucciones en Classroom y por correo. Y bueno, pues cualquier cosa, cualquier duda, comentario, inquietud que tengan, me la pueden hacer saber por los 3 canales de comunicación que tenemos, que ustedes ya conocen: correo electrónico, Google Classroom, mensajería privada o comentando en el video que están observando. Bien, aquí en el canal de YouTube. Bueno, pues es todo de mi parte. Hasta luego, que tengan excelente día.